En las noches sin luna, cuando el viento susurra secretos entre los mezquites y el coyote aúlla su lamento ancestral, los viejos del pueblo de San Jerónimo todavía bajan la voz al mencionar la hacienda de los Mendoza. Dicen que allí, donde ahora solo quedan muros carcomidos por el tiempo y puertas que crujen sin que nadie las toque, aún se escuchan los cascos de un caballo que jamás encuentra descanso. Porque hay maldiciones, compadre, que ni la muerte puede romper, y hay almas tan negras que ni la Tierra Santa las quiere recibir. Era el año de 1887, cuando don Ezequiel Mendoza era el amo y señor de más de 10.000 hectáreas de las tierras más fértiles del Bajío mexicano. Su hacienda se alzaba como un palacio en medio de la inmensidad dorada, con muros de adobe tan gruesos como el brazo de un hombre y patios donde el agua de las fuentes cantaba día y noche. Los establos albergaban los mejores caballos de la región, y los graneros se llenaban cada cosecha hasta que las vigas gemían bajo el peso del maíz y el trigo. Don Ezequiel había heredado esta fortuna de su padre, y su padre del suyo, en una cadena que se perdía en los tiempos cuando los españoles aún creían que estas tierras les pertenecían por derecho divino. Pero la riqueza, dicen los que saben, es como un río que se desborda, si no se maneja con cuidado, arrastra todo a su paso. Y don Ezequiel Mendoza tenía las manos manchadas de sangre mucho antes de que el fantasma del forajido comenzara a cabalgar por sus tierras. Los peones de la hacienda trabajaban desde antes del amanecer hasta que las sombras se tragaban el último rayo de sol. Sus manos, curtidas por el sol y agrietadas por el trabajo, jamás tocaban una moneda de plata, pues don Ezequiel tenía la costumbre de pagar con promesas y mantener a sus trabajadores atados a la tierra con deudas que crecían como la mala hierba. En las chozas de adobe donde vivían las familias, los niños lloraban de hambre mientras los graneros del patrón rebosaban de grano. Y cuando algún peón se atrevía a protestar, cuando alguna voz se alzaba pidiendo justicia, don Ezequiel tenía maneras muy particulares de acallar las quejas. El caporal de la hacienda era un hombre llamado Jacinto Morales, un tipo fornido con cicatrices que le cruzaban la cara como mapas del infierno. Se decía que había sido soldado en las guerras contra los franceses, y que había aprendido métodos para hacer hablar a los hombres que ni los mismos diablos conocían. Cuando don Ezequiel le susurraba al oído el nombre de algún peón problemático, Jacinto sonreía con esa sonrisa que helaba la sangre, y al día siguiente ese hombre simplemente desaparecía. Las familias preguntaban, suplicaban, lloraban, pero Jacinto se limitaba a encogerse de hombros y decir que seguramente se había ido a buscar trabajo a otra parte. Pero las noches tienen oídos, y los muertos tienen lengua cuando el viento es propicio. En las madrugadas, cuando el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latir del corazón propio, algunos peones juraban haber visto figuras espectrales caminando por los campos, hombres que reconocían como compañeros desaparecidos, con los ojos hundidos y las bocas abiertas en gritos silenciosos. Y en el pozo viejo, ese que don Ezequiel había mandado sellar sin dar explicación alguna, se escuchaban gemidos que subían desde las profundidades como oraciones al revés. Era octubre de ese año maldito cuando llegó a la hacienda el hombre que habría de cambiar el destino de todos. Se hacía llamar Aurelio Zamora, aunque muchos sospechaban que ese no era su nombre verdadero. Montaba un caballo negro como la medianoche, un animal de ojos rojos que parecía no tocar el suelo cuando galopaba. Aurelio era alto y delgado, vestía siempre de negro, y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro. Pero lo que más impresionaba de él eran sus ojos, dos pozos de odio tan profundos que quien los miraba sentía como si algo le caminara sobre la tumba. Llegó una tarde, cuando el sol se desangraba sobre los cerros lejanos, pidiendo trabajo y un lugar donde pasar la noche. Don Ezequiel, que tenía buen ojo para los hombres duros, lo contrató inmediatamente como vigilante nocturno. Algo en la manera en que Aurelio caminaba, en cómo su mano descansaba siempre cerca de la culata de su pistola, le decía al patrón que este hombre conocía la violencia como otros conocen la oración. Pero lo que don Ezequiel no sabía era que Aurelio Zamora había llegado siguiendo el rastro de una injusticia que clamaba venganza desde las profundidades de la tierra. 3 años atrás, su hermano menor, un muchacho llamado Tomás, había trabajado en esa misma hacienda. Tomás era uno de esos jóvenes que creen en la bondad del mundo, que piensan que con trabajo honrado y palabras justas se puede cambiar el destino. Cuando vio cómo trataban a los peones, como los niños morían de hambre mientras los graneros se pudrían de llenos, se atrevió a organizar una reunión secreta para pedir mejores condiciones. Jacinto Morales se enteró de la reunión, como se enteraba de todo lo que pasaba en la hacienda. Una noche, cuando Tomás volvía de visitar a su novia en el pueblo, lo interceptó en el camino. Nunca se supo exactamente qué pasó esa noche, pero al amanecer encontraron el cuerpo del muchacho flotando en el río, con las manos atadas a la espalda y una bala en la nuca. Don Ezequiel declaró ante las autoridades que Tomás había sido víctima de los bandidos del camino,
y el asunto se cerró con la eficiencia de las mentiras bien pagadas. Pero la sangre inocente es como semilla maldita, donde cae, florece la venganza. Aurelio había buscado a su hermano por toda la República, siguiendo pistas falsas y rumores susurrados en cantinas de mala muerte, hasta que finalmente la verdad llegó a sus oídos por boca de un arriero borracho que había visto cómo sacaban el cuerpo del río. Y desde ese momento, Aurelio Zamora se convirtió en algo más que un hombre sediento de justicia, se volvió un instrumento de la muerte, forjado en el yunque del odio y templado en las aguas amargas de la pérdida. Los primeros días en la hacienda, Aurelio se comportó como el peón modelo. Cumplía con sus rondas nocturnas, vigilaba los establos, mantenía alejados a los ladrones de ganado. Pero sus ojos estaban siempre atentos, memorizando cada rincón de la propiedad, cada rutina de los capataces, cada debilidad de las defensas. Y en las noches, cuando creía que nadie lo veía, se acercaba al pozo sellado y permanecía allí largo rato, como si estuviera escuchando voces que solo él podía oír. Las cosas comenzaron a cambiar la noche en que desapareció el primer caporal. Se llamaba Fermín Gutiérrez, un hombre brutal que tenía la costumbre de golpear a los peones con un látigo de cuero trenzado. Esa noche había bebido más tequila del que podía manejar y se dirigía a su cuarto tambaleándose como un navío en tormenta. Al día siguiente, lo único que encontraron fue su sombrero flotando en el abrevadero de los caballos y marcas de lucha en la tierra húmeda. Jacinto organizó partidas de búsqueda que recorrieron cada palmo de la hacienda, pero el hombre había desaparecido como humo en el viento. Don Ezequiel no se alarmó demasiado por la desaparición. En su experiencia, los hombres violentos solían encontrar finales violentos, y Fermín tenía enemigos en cada cantina del estado. Pero cuando, una semana después, desapareció también Crescencio Salinas, el capataz de los graneros, la preocupación comenzó a roer las entrañas del patrón como un gusano hambriento. Crescencio había sido encontrado la mañana siguiente a su desaparición, pero de una manera que helaba la sangre de quien lo veía. Estaba colgado del campanario de la capilla de la hacienda, con los ojos abiertos mirando hacia las montañas y una expresión de terror tan profunda grabada en el rostro que varios peones se persignaron y murmuraron oraciones contra el mal de ojo. Lo más perturbador era que no había señales de cómo había llegado hasta allí, la escalera estaba en su lugar, no había huellas en el suelo de la capilla, y las puertas habían amanecido cerradas con llave desde adentro. Padre Dionisio, el cura viejo que atendía la capilla de la hacienda, fue el primero en hablar de castigo divino. Era un hombre pequeño y arrugado como una pasa, con ojos azules que parecían ver más allá del velo que separa este mundo del otro. Llevaba más de 40 años sirviendo a Dios en esas tierras, y había visto cosas que le habían enseñado que la justicia divina, aunque lenta, jamás falla en llegar a su destino. Patrón, le dijo don Ezequiel esa tarde, mientras el sol se hundía como una moneda de oro en un pozo de sangre, hay deudas que se pagan en esta vida o en la otra, pero siempre se pagan. Y hay almas en pena que no encuentran descanso hasta que la balanza de la justicia vuelve a equilibrarse. Don Ezequiel despidió las palabras del cura como supersticiones de viejo, pero esa noche durmió con una pistola bajo la almohada y mandó poner guardias extra en los patios. Sin embargo, de poco sirven las balas contra los fantasmas de nuestros propios crímenes, y los guardias que debían protegerlo comenzaron a reportar cosas que ponían los cabellos de punta. Decían que durante sus rondas nocturnas escuchaban el galope de un caballo que se acercaba por los caminos, pero cuando salían a investigar no encontraban nada más que huellas frescas de herraduras en el polvo. Huellas que aparecían y desaparecían sin seguir un patrón lógico, como si el jinete pudiera volar sobre la tierra o atravesar los muros de adobe como si fueran niebla matutina. Pero lo más perturbador eran las voces. Los guardias juraban escuchar conversaciones en susurros que parecían venir de todos lados y de ninguna parte, palabras en español mezcladas con sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano. Y siempre, como un hilo conductor que cosía todas estas apariciones, se escuchaba el llanto de una mujer joven, un lamento tan desgarrador que hacía que los perros de la hacienda aullaran toda la noche y que los caballos se negaran a salir de los establos. Aurelio Zamora observaba todo esto con la paciencia de quien sabe que su momento llegará. Durante el día seguía cumpliendo con sus obligaciones, pero había en su comportamiento algo que comenzó a inquietar a don Ezequiel. El patrón notó que Aurelio jamás parecía sorprendido por las apariciones, que cuando los otros peones hablaban de fantasmas y maldiciones, él se limitaba a sonreír con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una noche de noviembre, cuando el viento del norte traía consigo el olor de la muerte y las hojas secas bailaban en los patios como almas en pena, don Ezequiel decidió seguir a Aurelio durante su ronda nocturna. Se ocultó en las sombras del granero principal y esperó hasta que vio la figura del vigilante salir de su cuarto y dirigirse hacia la parte más antigua de la hacienda, donde estaba el pozo sellado.
Lo que vio esa noche grabó en su memoria imágenes que lo perseguirían hasta el día de su muerte. Aurelio se dirigió directamente al pozo y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera conversando con alguien. Pero no estaba solo. A la luz de la luna, don Ezequiel pudo distinguir figuras translúcidas que se alzaban desde la tierra, hombres que reconoció como peones desaparecidos a lo largo de los años. Y entre ellos, más clara que los demás, estaba la figura de un joven que se parecía extraordinariamente a Aurelio. Las figuras espectrales rodeaban al vigilante nocturno, pero no como enemigos, sino como soldados esperando órdenes de su general. Y Aurelio les hablaba con la voz de quien ha hecho un pacto con las fuerzas que moran más allá de la tumba, prometiéndoles que pronto tendrían la venganza que sus almas clamaban desde las profundidades del pozo maldito. Don Ezequiel sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Comprendió, con la claridad terrible de la revelación, que Aurelio Zamora no era simplemente un peón en busca de trabajo. Era un fantasma viviente, un muerto en vida que había regresado para cobrar una deuda de sangre que se había estado acumulando durante años. Y supo también que él, Ezequiel Mendoza, era el deudor principal en esta cuenta macabra. Trató de retroceder silenciosamente, pero sus pasos despertaron el eco en los muros de adobe, y Aurelio se volvió hacia su escondite. Sus ojos brillaron en la oscuridad como carbones encendidos, y una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que prometía sufrimientos que no tenían nombre en el diccionario humano. Patrón, dijo Aurelio con una voz que parecía venir de ultratumba, qué bueno que haya venido. Mis amigos y yo estábamos precisamente hablando de usted. Don Ezequiel echó a correr como jamás había corrido en su vida, tropezando con las piedras del camino, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salírsele por la boca. Detrás de él escuchaba risas que no eran de este mundo y el galope de un caballo que lo perseguía con la inexorabilidad del destino. Llegó a la casa principal con los pulmones ardiendo y se encerró en su habitación, empujando todos los muebles contra la puerta y rezando oraciones que creía haber olvidado desde la infancia. Pero las paredes no detienen a los fantasmas, y las oraciones de poco sirven cuando el alma está manchada de crímenes. Durante toda la noche escuchó voces susurrando su nombre, pasos que recorrían los corredores, y siempre, como una música infernal, el relinchar de un caballo negro que parecía estar dentro de la misma habitación. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas de las ventanas, don Ezequiel se atrevió a salir de su encierro. La hacienda parecía normal, los peones comenzaban su trabajo diario, los gallos cantaban en los corrales. Pero cuando preguntó por Aurelio Zamora, nadie parecía recordar a ningún vigilante nocturno con ese nombre. Era como si el hombre nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo una pesadilla nacida del tequila y la mala conciencia. Pero don Ezequiel sabía que no había sido un sueño. Lo sabía porque en su escritorio encontró una carta escrita con letra que parecía trazada con sangre. La carta no estaba firmada, pero no hacía falta. Decía simplemente, los muertos no descansan hasta que los vivos pagan sus deudas. Esta noche vendremos por ti, Ezequiel Mendoza. Esta noche ajustaremos cuentas. El patrón llamó inmediatamente a Jacinto Morales y le ordenó que reuniera a todos los hombres armados de la hacienda. Mandó cerrar todas las puertas y ventanas, puso guardias en cada entrada, y se armó con las mejores pistolas de su colección. Si los fantasmas querían llevárselo, tendría que ser sobre su cadáver, y él no pensaba morir sin pelear. Pero Jacinto Morales tenía sus propios demonios que lo perseguían. Era un hombre que había vivido de la violencia durante tanto tiempo que la muerte se había vuelto su compañera constante. Esa tarde, mientras preparaba las defensas de la hacienda, comenzó a recordar a todos los hombres que había matado por orden de don Ezequiel. Y por primera vez en muchos años, sintió algo parecido al miedo roerle las entrañas. Cuando cayó la noche, una noche sin luna tan oscura que parecía que alguien hubiera cubierto el cielo con un manto de terciopelo negro, los defensores de la hacienda se apostaron en sus posiciones. Don Ezequiel se refugió en su habitación del segundo piso, rodeado por sus hombres más leales, con suficientes armas y municiones para resistir el asedio de un ejército. La primera señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo fue el silencio. Un silencio tan profundo y completo que parecía que toda la vida se hubiera retirado de la hacienda. No se escuchaba el canto de los grillos, ni el aullar de los coyotes, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Era como si la misma naturaleza contuviera el aliento, esperando que comenzara el juicio final. Luego comenzaron a escucharse los cascos. Al principio era solo un galope lejano, como si viniera de las montañas distantes. Pero poco a poco el sonido se fue acercando, se hizo más fuerte, más insistente, hasta que pareció que una caballería entera estuviera rodeando la hacienda.
Los hombres de don Ezequiel apuntaron sus rifles hacia la oscuridad, pero no había nada que ver, solo la negrura impenetrable de una noche maldita. Entonces aparecieron las luces. Pequeños puntos de fuego fantasmal que flotaban a la altura de un jinete, moviéndose en círculos alrededor de los muros de la hacienda. Y con las luces vinieron las voces, lamentos de hombres torturados, gritos de mujeres que habían perdido a sus hijos, maldiciones pronunciadas en lenguas que se habían hablado en esas tierras mucho antes de que llegaran los españoles. Uno de los guardias, un hombre joven llamado Evaristo que había trabajado fielmente para don Ezequiel durante 5 años, comenzó a gritar que veía a su padre entre los fantasmas. Su padre había desaparecido misteriosamente 2 años atrás, después de protestar porque don Ezequiel le había quitado las tierras que su familia trabajaba desde hacía generaciones. Evaristo dejó caer su rifle y salió corriendo hacia la oscuridad, gritando el nombre de su padre. Nunca regresó. Pero el verdadero terror comenzó cuando las puertas de la hacienda se abrieron solas. Una por una, con el chirrido lento de los goznes oxidados, todas las entradas de la casa principal se fueron abriendo de par en par, como si una fuerza invisible estuviera invitando a alguien a entrar. Los hombres de don Ezequiel corrieron a cerrarlas, pero por más que las empujaran, por más fuerza que hicieran, las puertas volvían a abrirse con la persistencia de la muerte misma. Y entonces, en el marco de la puerta principal, apareció la figura que todos habían estado temiendo. Aurelio Zamora estaba allí, pero ya no era el hombre que había trabajado en la hacienda. Era algo más, algo menos. Su piel tenía la palidez cerosa de la muerte, sus ropas estaban empapadas de una humedad que olía a tierra de cementerio, y sus ojos ardían con el fuego de la venganza cumplida. Detrás de él se alzaba una procesión de espectros, todos los hombres que habían muerto por la codicia y la crueldad de don Ezequiel, todos los que habían sido enterrados en secreto en el pozo sellado. Ezequiel Mendoza, dijo Aurelio con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de una tumba, ha llegado la hora de rendir cuentas. Mis hermanos y yo hemos venido a cobrarte lo que nos debes. Los hombres de don Ezequiel abrieron fuego, descargando sus rifles contra la figura espectral. Pero las balas la atravesaron sin causar daño alguno, y Aurelio siguió avanzando con la calma de quien sabe que el tiempo está de su lado. Los fantasmas que lo acompañaban se dispersaron por la casa como humo mortal, buscando a todos los que habían participado en los crímenes de la hacienda. Jacinto Morales fue el primero en caer. Los espectros lo rodearon en el patio principal, y aunque era un hombre que había matado docenas de personas sin pestañear, se desplomó gritando como un niño cuando vio acercarse a todas sus víctimas. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con una expresión de terror tan profunda que los sepultureros se negaron a prepararlo para el entierro. Uno tras otro, los cómplices de don Ezequiel fueron encontrando su destino. Algunos murieron del susto, otros simplemente desaparecieron, y unos pocos fueron hallados en lugares imposibles, como si una fuerza sobrenatural los hubiera transportado allí para que su muerte sirviera de advertencia a los vivos. Don Ezequiel se refugió en su habitación, pero sabía que las paredes no lo protegerían de la justicia que había llegado finalmente a cobrar su deuda. Escuchaba los pasos de Aurelio subiendo lentamente por la escalera principal, pasos que resonaban como martillazos en un ataúd. Y con cada paso que se acercaba, escuchaba también las voces de todos los hombres que había mandado matar, susurrándole al oído los nombres de sus hijos, de sus esposas, de todos los que habían llorado su pérdida. Cuando Aurelio finalmente abrió la puerta de la habitación, don Ezequiel ya no era el hombre poderoso que había aterrorizado la región durante décadas. Era un anciano tembloroso, encogido en un rincón, murmurando oraciones incoherentes y promesas de cambio que llegaban demasiado tarde. Por favor, suplicó el patrón, puedo pagarte, puedo darte todo lo que quieras. Tengo oro, tengo tierras, tengo ganado. Aurelio lo miró con una expresión que mezclaba el desprecio con una compasión terrible. No quiero tu oro, Ezequiel Mendoza. El oro no devuelve la vida a los muertos, ni borra las lágrimas de las viudas, ni alivia el hambre de los huérfanos. Solo hay una moneda que puede pagar lo que nos debes. ¿Cuál? Preguntó don Ezequiel, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Tu alma, respondió Aurelio, y al pronunciar estas palabras, toda la habitación se llenó de una luz verdosa que parecía venir del más allá. Tu alma, para que pague por todos los crímenes que has cometido. Pero no te preocupes, no morirás esta noche. Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. Vivirás, pero vivirás sabiendo que cada noche, hasta el fin de los tiempos, cabalgará por estas tierras recordándole al mundo quién fuiste y qué hiciste. Don Ezequiel quiso gritar, quiso huir, pero descubrió que no podía moverse. Una fuerza invisible lo mantenía pegado al suelo mientras Aurelio se acercaba y puso su mano helada sobre su frente.
En ese momento, el patrón sintió como si toda su vida se desplomara sobre él como una montaña de remordimientos. Vio los rostros de todas sus víctimas, sintió el dolor de todas las familias que había destruido, experimentó el hambre de todos los niños que habían muerto por su codicia. Y cuando la visión terminó, cuando Aurelio retiró su mano, don Ezequiel había envejecido 20 años en 20 segundos. Su cabello se había vuelto completamente blanco, su espalda se había encorvado como si cargara el peso de todos sus crímenes, y en sus ojos se había instalado una locura que jamás lo abandonaría. Ahora sabes, dijo Aurelio, lo que se siente ser víctima de tu propia maldad. Vivirás con esa carga hasta el día en que mueras, y aún después de la muerte, tu alma no encontrará descanso. Porque esta tierra está maldita, Ezequiel Mendoza, y todos los que han derramado sangre inocente en ella están condenados a vagar eternamente, recordando sus crímenes. Aurelio se dirigió hacia la ventana, y don Ezequiel pudo ver que afuera lo esperaba el caballo negro, relinchando con impaciencia. Pero antes de salir, el fantasma del forajido se volvió una última vez hacia el hombre que había sido el amo de la hacienda. Y por si te quedas con la esperanza de que esto termine con tu muerte, agregó con una sonrisa que helaba la sangre, debes saber que yo tampoco descansaré jamás. Cada noche cabalgará por estas llanuras, velando porque la justicia no vuelva a dormirse en estas tierras. Y si algún día otro hombre como tú se atreve a repetir tus crímenes, yo estaré allí para recordarle que los muertos tienen memoria larga y sed eterna de venganza. Aurelio saltó por la ventana y montó su caballo negro. Don Ezequiel se acercó tembloroso al cristal y lo vio alejarse al galope, seguido por la procesión de espectros que se desvanecía en la oscuridad como humo llevado por el viento. Pero antes de que desapareciera completamente, Aurelio se volvió y lo miró una última vez, grabando en su rostro una promesa que trasciende la muerte. Nos veremos pronto, Ezequiel Mendoza. Muy pronto. A la mañana siguiente, los pocos peones que quedaron en la hacienda encontraron a don Ezequiel vagando por los patios como un loco, hablando solo y riéndose sin motivo aparente. Su mente había sido quebrada por el peso de sus propios crímenes, y ya nunca volvería a ser el hombre que había aterrorizado la región. Los peones, libres finalmente del yugo que los había oprimido durante tantos años, abandonaron la hacienda y se dispersaron por toda la república, llevando consigo la historia del fantasma del forajido que había traído justicia a las llanuras. Don Ezequiel vivió 5 años más, 5 años de locura y remordimiento, cuidado por el padre Dionisio, que fue el único que se compadeció de su estado. El cura viejo alimentaba al antiguo patrón y lo protegía de los curiosos que venían a ver al hombre que había sido humillado por los fantasmas. Pero cada noche, sin falta, don Ezequiel salía al patio principal y gritaba hacia las montañas, pidiendo perdón a las almas que había enviado prematuramente al otro mundo. Y cada noche, como respuesta a sus gritos, se escuchaba el galope de un caballo negro que recorría los caminos de la hacienda, acompañado por el relinchar de triunfo de un animal que ya no pertenecía completamente al mundo de los vivos. Cuando don Ezequiel finalmente murió, una noche de invierno en que el viento aullaba como las almas en pena, el padre Dionisio se negó a enterrarlo en tierra consagrada. Este hombre, dijo el cura a los pocos que asistieron a su funeral, ha vivido en el infierno durante sus últimos años en la tierra. No sería justo enviarlo a otro. Lo enterraron en el cementerio civil del pueblo, en una tumba sin cruz y sin nombre, porque el padre Dionisio dijo que hasta los muertos tienen derecho a olvidar a algunos de los vivos. Pero la tumba de don Ezequiel nunca se mantuvo quieta. La tierra se movía constantemente, como si algo tratara de salir desde abajo, y las flores que de vez en cuando alguna alma caritativa ponía sobre la lápida se marchitaban en cuestión de horas. La hacienda de los Mendoza quedó abandonada. Las plantas trepadoras invadieron los muros, el techo se desplomó bajo el peso de las lluvias, y poco a poco la naturaleza fue reclamando lo que una vez había sido el símbolo del poder y la opresión en la región. Pero aunque la hacienda se convirtió en ruinas, aunque las piedras se dispersaron y los muros se desmoronaron, algo permaneció intacto en esas tierras, la presencia del fantasma del forajido. Los viajeros que pasaban por el camino que bordeaba las ruinas de la hacienda comenzaron a reportar avistamientos extraños. Decían que en las noches sin luna se podía ver la figura de un jinete montado en un caballo negro, recorriendo los antiguos caminos de la propiedad como si estuviera haciendo la guardia eterna. Y los más valientes, aquellos que se atrevían a acercarse a las ruinas, juraban haber visto procesiones de figuras espectrales que caminaban entre los escombros, como si estuvieran celebrando una misa eterna por todos los que habían encontrado la muerte en esas tierras malditas. Pero el fantasma de Aurelio Zamora no se conformaba con rondar solamente las ruinas de la hacienda. Su justicia tenía un alcance más amplio, más profundo. Los años pasaron, y las historias comenzaron a llegar desde todos los rincones de la región,
hacendados crueles que amanecían muertos en circunstancias misteriosas, capataces sanguinarios que desaparecían sin dejar rastro, políticos corruptos que enloquecían de terror después de ver visiones inexplicables en sus casas. Siempre era la misma historia. Primero llegaban los reportes de cascos de caballo en la noche, luego las apariciones de figuras espectrales, y finalmente la justicia implacable que caía sobre aquellos que habían abusado de su poder para oprimir a los más débiles. El fantasma del forajido se había convertido en el vengador de todos los desvalidos, el brazo armado de una justicia que trasciende los límites de la vida y la muerte. En el pueblo de San Jerónimo, los ancianos comenzaron a contar historias del jinete negro que aparecía cuando la injusticia se volvía insoportable. Decían que era el espíritu de todos los hombres buenos que habían muerto defendiendo los inocentes, concentrado en la figura de Aurelio Zamora. Y aunque muchos jóvenes se burlaban de estas historias, clasificándolas como supersticiones de viejos ignorantes, había algo en la manera en que los ancianos las contaban, con esa certeza que solo dan los años y la experiencia, que hacía que hasta los más escépticos sintieran un escalofrío recorrer la espalda. El padre Dionisio, que había envejecido hasta convertirse en una reliquia viviente de aquellos tiempos terribles, se convirtió en el guardián de la memoria. En su pequeña iglesia del pueblo, conservaba un libro manuscrito donde había registrado todos los acontecimientos sobrenaturales relacionados con el fantasma del forajido. No era un registro oficial, sino una especie de testimonio personal de alguien que había sido testigo directo de cómo la justicia divina puede manifestarse de maneras que escapan a la comprensión humana. Los jóvenes de ahora, solía decir el padre Dionisio a quien quisiera escucharlo, creen que porque han leído algunos libros ya lo saben todo. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden aprender en los libros, cosas que solo se comprenden cuando se las ha vivido en carne propia. Y yo he visto con estos ojos que la tierra se alimenta de injusticias, compadre, pero también he visto que cuando esa cuenta llega a cierto límite, la misma tierra vomita venganza. Las historias del fantasma del forajido comenzaron a extenderse más allá de los límites del estado. Los arrieros que recorrían los caminos reales las llevaban de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, y cada vez que las contaban, los detalles se volvían más dramáticos, más terríficos, pero también más esperanzadores para aquellos que vivían bajo la bota de patrones sin escrúpulos. Se decía que el fantasma tenía la capacidad de aparecer en cualquier lugar donde se cometiera una injusticia grave. No importaba si era en las haciendas del Bajío, en las minas de plata del norte, o en las plantaciones de caña del sur. Dondequiera que un poderoso abusara de su posición para hacer sufrir a los débiles, allí aparecía el jinete negro, con su caballo que no dejaba huellas y sus ojos que ardían con el fuego de la justicia eterna. Pero también se contaba que el fantasma no era simplemente un vengador ciego. Dicen que tenía la sabiduría de discernir entre aquellos que merecían castigo y aquellos que simplemente se habían visto forzados por las circunstancias a cometer actos reprensibles. Los peones que habían participado en los crímenes de don Ezequiel por miedo, no por maldad, habían sido perdonados. Pero aquellos que habían encontrado placer en el sufrimiento ajeno, esos no conocían misericordia alguna. Una de las historias más impresionantes que se contaba en las cantinas era la del hacendado Próspero Villareal, un hombre que había hecho su fortuna robando tierras a las comunidades indígenas y esclavizando a familias enteras bajo el pretexto de saldar deudas imposibles. Villareal era conocido por su crueldad refinada, no se conformaba con explotar a sus peones, sino que encontraba maneras creativas de humillarlos y quebrar su espíritu. Dicen que una noche de verano, cuando el calor era tan sofocante que ni los escorpiones salían de sus escondrijos, Villareal estaba celebrando en su hacienda el matrimonio de su hija mayor. Había invitado a todos los ricos de la región, y la fiesta prometía durar hasta el amanecer. Los violines tocaban valses europeos, el champán francés corría como agua, y los invitados bailaban en el patio principal mientras los peones los observaban desde la distancia, con el estómago vacío y la mirada cargada de resentimiento. Fue entonces cuando se escucharon los primeros cascos. Al principio, los invitados pensaron que llegaba algún rezagado a la fiesta, pero el sonido era diferente, tenía un ritmo hipnótico, como un tambor funerario que marcaba el compás de una marcha hacia la tumba. La música se fue apagando poco a poco, y los bailarines se detuvieron, mirando hacia la entrada principal de la hacienda. La figura que apareció en el portal dejó helados a todos los presentes. Era un jinete vestido completamente de negro, montado en un caballo que parecía estar hecho de sombras condensadas. Su rostro estaba oculto bajo el ala de su sombrero, pero todos pudieron sentir el peso de su mirada clavándose en sus almas como dagas de hielo. Próspero Villareal, dijo el jinete con una voz que resonó en todo el patio como si viniera desde el fondo de una catedral vacía, he venido a cobrarte una deuda que tienes pendiente con los muertos. Villareal, que era un hombre acostumbrado a intimidar a otros,
trató de mantener la compostura. Se adelantó hacia el jinete, con el pecho hinchado de falso valor y la mano descansando en la culata de su pistola. «No sé quién seas, forastero», gritó con voz temblorosa que traicionaba su miedo, «pero estás interrumpiendo una celebración privada. Te aconsejo que te vayas por donde viniste, antes de que mis hombres te enseñen modales». El jinete se echó a reír, y esa risa resonó en la noche como el aullido de todos los lobos del mundo. «Tus hombres», dijo mientras se quitaba lentamente el sombrero, revelando un rostro que parecía esculpido en mármol por la muerte misma, «ya no te obedecen, Próspero Villareal. Ahora obedecen a una autoridad superior». Fue entonces cuando los invitados se dieron cuenta de que los peones de la hacienda se habían acercado al patio, pero no eran los mismos hombres derrotados y sumisos de siempre. Había algo diferente en sus ojos, algo que brillaba con una luz que no era de este mundo. Y entre ellos, caminando con la dignidad de los justos, estaban las figuras translúcidas de todos los indígenas que Villareal había asesinado para apoderarse de sus tierras. La fiesta se convirtió en una pesadilla. Los invitados corrieron en todas direcciones, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar de esa justicia sobrenatural que había llegado a cobrar cuentas atrasadas. Pero las puertas de la hacienda se cerraron solas, y no hubo fuerza humana que pudiera abrirlas. Villareal quedó solo en el patio, rodeado por los espíritus de sus víctimas y vigilado por el jinete negro que había bajado de su caballo y se acercaba con la calma de quien tiene toda la eternidad por delante. El hacendado trató de huir, pero descubrió que sus piernas no le obedecían. Una fuerza invisible lo mantenía clavado en el lugar, obligándolo a enfrentar el juicio que había estado evitando durante décadas. «Por favor», suplicó Villareal, cayendo de rodillas sobre las piedras del patio, «puedo cambiar, puedo devolver las tierras, puedo liberar a los peones». «Es demasiado tarde para eso», respondió el jinete, poniéndole una mano en el hombro. «Los muertos no pueden ser resucitados con promesas, y las lágrimas de los huérfanos no se secan con palabras bonitas. Tu hora ha llegado, Próspero Villareal, y es hora de que pagues lo que debes». Lo que pasó después, nadie lo supo con certeza, porque todos los que estuvieron presentes esa noche perdieron la memoria de los eventos específicos. Solo recordaban vagamente haber visto luces extrañas, haber escuchado gritos que no parecían humanos, y haber sentido una presencia tan poderosa y terrible que sus mentes se negaron a retener los detalles. A la mañana siguiente, encontraron a Villareal en el centro del patio, pero ya no era el hombre orgulloso y cruel de la noche anterior. Estaba vivo, pero su mente había sido completamente quebrada. Pasaba los días sentado en una silla de paja, mirando hacia las montañas y murmurando nombres en lenguas indígenas que nunca había aprendido. Los nombres de todos los que había mandado matar, susurrados una y otra vez como una letanía infinita de remordimiento. Sus propiedades fueron abandonadas por los administradores, que huyeron despavoridos después de esa noche maldita. Los peones se llevaron lo que pudieron y regresaron a sus pueblos de origen, libres finalmente del yugo que los había oprimido. Y las tierras que Villareal había robado fueron devueltas milagrosamente a sus dueños originales, como si una mano invisible hubiera reescrito los títulos de propiedad. Estas historias se multiplicaron durante las siguientes décadas. En cada estado de la República había alguien que conocía a alguien que había visto al fantasma del forajido impartiendo su justicia particular. Y aunque los detalles cambiaban de una versión a otra, el núcleo de la historia permanecía siempre igual. Un jinete espectral que aparecía para defender a los oprimidos y castigar a los opresores, un fantasma que había trascendido las limitaciones de la vida individual para convertirse en el símbolo eterno de la justicia que no conoce fronteras ni plazos de vencimiento. Pero quizás la historia más inquietante era la que contaba el propio padre Dionisio en sus últimos años de vida. El viejo cura había desarrollado la costumbre de sentarse en el atrio de su iglesia al atardecer, cuando las sombras se alargaban como dedos que apuntaran hacia las montañas, y allí recibía a los viajeros que buscaban refugio para la noche o simplemente una conversación con alguien que hubiera visto pasar los años. Una de esas tardes, cuando el sol se hundía como una moneda de oro en un mar de sangre, llegó a la iglesia un hombre joven que venía del norte. Era ingeniero de minas, educado en los Estados Unidos, y traía consigo todas las certezas del hombre moderno que cree que la ciencia ha explicado ya todos los misterios del mundo. Se burlaba abiertamente de las historias de fantasmas y apariciones, clasificándolas como supersticiones de gente ignorante que no había tenido la oportunidad de estudiar. «Padre», le dijo al viejo cura con esa sonrisa condescendiente de quien se cree superior, «usted que es un hombre educado, ¿cómo puede dar crédito a esas historias absurdas? Los muertos están muertos, y los fantasmas solo existen en la imaginación de los campesinos asustadizos». El padre Dionisio lo miró con esos ojos azules que habían visto tanto mundo,
y sonrió con una sonrisa que contenía toda la sabiduría de los años. Hijo mío, le respondió con voz pausada, yo también fui joven una vez, y también creí que lo sabía todo. Pero la vida se encarga de enseñarnos humildad a aquellos que vivimos lo suficiente para aprender. Y si me permites un consejo de viejo, te diré que hay cosas en este mundo que es mejor no desafiar, aunque no las comprendamos. Pero el joven ingeniero no estaba dispuesto a dejarse convencer por lo que él consideraba fanatismo religioso mezclado con folclore rural. Esa misma noche decidió demostrar que no había nada sobrenatural en las ruinas de la hacienda de los Mendoza. Tomó su caballo, sus instrumentos científicos, y una linterna de las más modernas, y se dirigió hacia las ruinas con la intención de pasar allí la noche completa. Mañana regresaré, le gritó al padre Dionisio mientras se alejaba al galope, y le demostraré que los únicos fantasmas que existen son los que fabricamos con nuestros propios miedos. El padre Dionisio no trató de detenerlo. Simplemente se santiguó y murmuró una oración por el alma del joven que se dirigía hacia su destino con la arrogancia característica de aquellos que confunden la educación con la sabiduría. El ingeniero llegó a las ruinas cuando la luna llena bañaba los escombros con una luz plateada que convertía cada sombra en una figura siniestra. Pero él no se dejó impresionar por la atmósfera tétrica del lugar. Instaló su campamento en lo que había sido el patio principal de la hacienda, encendió una fogata, y se dispuso a pasar la noche tomando notas científicas sobre los fenómenos naturales que pudieran explicar las supuestas apariciones. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. El joven escribía en su cuaderno observaciones sobre la temperatura, la humedad, la dirección del viento, y todos esos datos que, según él, podrían explicar racionalmente las historias de fantasmas. Pero hacia la medianoche comenzaron a ocurrir cosas que sus instrumentos no podían medir ni su educación explicar. Primero fue un cambio en la temperatura. A pesar de que era una noche de verano, el aire se volvió súbitamente frío, tan frío que el aliento del ingeniero comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Sus instrumentos registraron una caída de más de 20 grados en cuestión de minutos, algo que era meteorológicamente imposible en esas condiciones. Luego comenzaron los sonidos. Al principio eran apenas susurros, como voces lejanas que conversaran en idiomas que no podía identificar. Pero poco a poco los susurros se fueron volviendo más claros, más insistentes, hasta que pudo distinguir palabras en español mezcladas con lamentos que parecían venir de todas partes y de ninguna. El joven trató de mantener la compostura científica. Sacó un aparato para medir las vibraciones del suelo, pensando que quizás había corrientes subterráneas que pudieran explicar los sonidos. Pero el aparato se volvió loco, registrando vibraciones que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Fue entonces cuando vio las luces. Pequeños puntos de fuego azul que flotaban entre las ruinas, moviéndose con una inteligencia que ningún gas natural podía poseer. Las luces se acercaron a su campamento, formando un círculo perfecto alrededor de la fogata, y el ingeniero pudo sentir que algo lo observaba desde cada uno de esos puntos luminosos. Su educación científica comenzó a tambalearse cuando las luces empezaron a tomar forma humana. Eran figuras translúcidas de hombres vestidos con la ropa típica de los peones del siglo pasado, y todos tenían en el rostro la misma expresión de dolor y súplica. Caminaban lentamente hacia él, no de manera amenazante, sino como si quisieran contarle algo, como si hubieran estado esperando durante décadas que alguien llegara a escuchar su historia. El joven ingeniero quiso gritar, quiso huir, pero descubrió que su cuerpo no le obedecía. Una fascinación terrible lo mantenía clavado en su lugar, obligándolo a observar esa procesión de almas en pena que desfilaba ante sus ojos como un museo viviente de la injusticia. Y entonces, emergiendo de entre las sombras más profundas de las ruinas, apareció la figura que había estado esperando. Aurelio Zamora caminaba hacia él con la misma calma con que había caminado hacia don Ezequiel décadas atrás. Su rostro tenía la palidez de la muerte, pero sus ojos ardían con una inteligencia que trascendía los límites de la vida terrenal. «Así que eres tú el que no cree en fantasmas», dijo Aurelio con una sonrisa que mezclaba la diversión con una compasión infinita. «El que piensa que la ciencia ha explicado ya todos los misterios del universo». El ingeniero trató de responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta como piedras. Todo su escepticismo, toda su educación, toda su confianza en la razón se desmoronaron ante la evidencia abrumadora de que había fuerzas en el mundo que escapaban a la comprensión humana. «No temas», continuó Aurelio, sentándose frente a él como si fuera un visitante normal que hubiera llegado a compartir la fogata. «No he venido a hacerte daño. Tú no tienes sangre inocente en las manos, no has cometido crímenes que clamen venganza.
Simplemente eres un joven que confunde el conocimiento con la sabiduría, la educación con la experiencia. Durante toda la noche, Aurelio le contó su historia al ingeniero aterrorizado. Le habló de su hermano Tomás, de la injusticia que había motivado su regreso desde el mundo de los muertos, de la misión que había asumido como guardián eterno de la justicia en esas tierras. Y también le habló de cosas más profundas, de cómo la muerte no es el final, sino apenas una transformación, de cómo las acciones de los vivos resuenan en dimensiones que la ciencia aún no ha descubierto, de cómo el amor y la justicia son fuerzas tan reales y tangibles como la gravedad o el magnetismo. Cuando amaneció, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a disipar las sombras de la noche, Aurelio se levantó y se dirigió hacia su caballo negro, que había estado esperando pacientemente entre las ruinas. Ahora sabes, le dijo el ingeniero antes de montar, que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía. Regresa a tu mundo, cuenta lo que has visto, pero hazlo con humildad. Porque el conocimiento sin sabiduría es como una espada en manos de un niño, más peligrosa para quien la empuña que para sus enemigos. El ingeniero regresó al pueblo al día siguiente, pero ya no era el mismo hombre arrogante que había partido. Su cabello se había vuelto completamente blanco durante esa noche, y en sus ojos había una expresión de quien ha visto el otro lado del velo que separa los mundos. Nunca volvió a burlarse de las historias de fantasmas, y cuando alguien le preguntaba qué había pasado en las ruinas, se limitaba a decir que había aprendido que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que la mente humana puede comprender. Y así, la leyenda del fantasma del forajido continuó creciendo y extendiéndose por toda la República Mexicana. Con el paso de los años, las historias se fueron adaptando a los nuevos tiempos, pero el núcleo esencial permanecía inmutable. Donde quiera que hubiera injusticia, donde quiera que los poderosos abusaran de los débiles, allí aparecía el jinete negro para equilibrar la balanza eterna de la justicia. Durante la Revolución Mexicana, los soldados de ambos bandos reportaron avistamientos del fantasma en los campos de batalla. Decían que aparecía para proteger a los campesinos inocentes que quedaban atrapados entre los fuegos cruzados, y que más de una vez había salvado aldeas enteras de la destrucción guiando a los habitantes hacia refugios seguros que nadie había visto antes. En los años que siguieron a la Revolución, cuando México trataba de reconstruirse sobre las cenizas de la Guerra Civil, el fantasma del forajido se convirtió en una especie de conciencia nacional. Los políticos corruptos comenzaron a reportar pesadillas recurrentes en las que un jinete negro los visitaba para recordarles sus responsabilidades hacia el pueblo. Los empresarios sin escrúpulos hablaban de apariciones que los atormentaban hasta que cambiaban sus prácticas abusivas. Pero quizás el testimonio más impresionante de la persistencia de esta leyenda llegó durante los años 60, cuando México experimentaba la transformación acelerada de la modernización. Un periodista de la Ciudad de México, especializado en desmentir mitos y leyendas urbanas, decidió hacer un reportaje definitivo sobre la falacia del fantasma del forajido. Este periodista, un hombre llamado Eduardo Salinas, había hecho su carrera desmontando supersticiones y explicando racionalmente fenómenos que la gente atribuía a causas sobrenaturales. Era materialista convencido, miembro del Partido Comunista, y creía firmemente que todas las historias de fantasmas eran simplemente manifestaciones del atraso cultural y educativo de las masas. Salinas viajó por todo el país recopilando testimonios sobre el fantasma del forajido, con la intención de demostrar que se trataba de una leyenda urbana sin fundamento real. Entrevistó a campesinos, hacendados, políticos, policías, soldados y hasta sacerdotes. Su plan era escribir un libro que expusiera las contradicciones y exageraciones de estos testimonios, demostrando de una vez por todas que el fantasma del forajido era una ficción colectiva. Pero mientras más investigaba, mientras más testimonios recopilaba, más se daba cuenta de que había algo en esta leyenda que no encajaba con el patrón típico de los mitos populares. Las historias eran notablemente consistentes a pesar de venir de fuentes que no tenían contacto entre sí. Los detalles permanecían inalterados a través de las décadas y las regiones. Y lo más perturbador, muchos de los eventos descritos podían ser verificados a través de registros oficiales. Salinas descubrió que realmente había existido un Ezequiel Mendoza que había sido dueño de una hacienda en el Bajío, y que realmente había muerto en circunstancias misteriosas después de perder la razón. Encontró registros de la muerte de Próspero Villareal y de otros hacendados mencionados en las historias, todos con detalles que coincidían sorprendentemente con los testimonios que había recopilado. Pero el caso que más le impresionó fue el de una familia de terratenientes llamada Bermúdez, que había controlado durante décadas una región del estado de Hidalgo con métodos que recordaban los peores tiempos del porfiriato. Los Bermúdez tenían la costumbre de secuestrar a las hijas de sus peones para convertirlas en concubinas de los hijos del patrón, y cualquier padre que protestara simplemente desaparecía en la noche.
Según los testimonios que recopiló Salinas, en 1963 el fantasma del forajido había visitado la hacienda de los Bermúdez durante una de sus celebraciones familiares. La aparición había sido tan devastadora que toda la familia había enloquecido de terror, y las propiedades habían sido abandonadas de la noche a la mañana. Cuando Salinas investigó este caso en los archivos oficiales, descubrió que efectivamente la familia Bermúdez había vendido todas sus propiedades en 1963 por precios ridículamente bajos y había emigrado a España, sin dar explicación alguna de su decisión. Estos descubrimientos comenzaron a minar la certeza materialista de Salinas. Decidió hacer un último esfuerzo por encontrar una explicación racional, viajaría personalmente a las ruinas de la hacienda de los Mendoza y pasaría allí una semana completa, documentando científicamente cualquier fenómeno que pudiera dar origen a las historias de fantasmas. Llevó consigo el mejor equipo disponible en la época: cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, instrumentos para medir temperatura y campos electromagnéticos, y hasta un contador Geiger para detectar posible radiactividad que pudiera causar alucinaciones. Su plan era documentar todo fenómeno natural que pudiera explicar las supuestas apariciones. La primera noche transcurrió sin incidentes. Salinas instaló su equipo, tomó fotos de las ruinas desde todos los ángulos, y registró cuidadosamente las condiciones atmosféricas. Se sentía satisfecho de haber desmontado finalmente el mito del fantasma del forajido. Pero la segunda noche comenzaron las anomalías. Sus instrumentos registraron fluctuaciones de temperatura que no correspondían a ningún patrón meteorológico conocido. Las grabadoras captaron sonidos que parecían voces humanas, pero cuando reproducía las cintas no encontraba palabras recognoscibles, solo gemidos y lamentos que helaban la sangre. La tercera noche, las cámaras comenzaron a capturar imágenes extrañas, figuras borrosas que aparecían en las fotografías a pesar de que no había visto nada cuando tomó las fotos. Eran siluetas humanas, translúcidas, que parecían estar en movimiento incluso en las imágenes estáticas. Para la cuarta noche, Salinas ya no podía negar la evidencia que se acumulaba ante sus ojos. Sus instrumentos científicos no solo confirmaban la presencia de fenómenos inexplicables, sino que parecían estar amplificando su intensidad. Era como si su escepticismo hubiera funcionado como un desafío para fuerzas que normalmente permanecían ocultas. Fue esa cuarta noche cuando finalmente se encontró cara a cara con Aurelio Zamora. El fantasma apareció sin fanfarria, sin efectos dramáticos, simplemente caminando entre las ruinas como si fuera un visitante normal que hubiera llegado a inspeccionar su propiedad. Eduardo Salinas, dijo Aurelio con una voz que sonaba perfectamente normal, perfectamente humana, el hombre que ha venido a demostrar que no existo. Salinas quiso responder, quiso huir, quiso hacer cualquier cosa excepto quedarse allí paralizado por el terror. Pero había algo en la presencia de Aurelio que lo tranquilizaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Era como estar frente a una fuerza de la naturaleza, peligrosa, impredecible, pero también hermosa en su poder absoluto. No he venido a hacerte daño, continuó Aurelio, sentándose en una piedra como si fuera la cosa más natural del mundo. Simplemente quería conocer al hombre que ha dedicado tanto esfuerzo a negar mi existencia. Dime, Eduardo Salinas, después de todo lo que has visto y registrado, ¿sigues creyendo que soy solo una superstición campesina? La conversación que siguió duró hasta el amanecer. Aurelio le explicó a Salinas que la realidad es mucho más compleja de lo que la ciencia materialista puede aceptar, que existen dimensiones de la existencia que trascienden la división simplista entre vida y muerte. Le habló de cómo la justicia es una fuerza cósmica que opera según leyes que la humanidad apenas está comenzando a comprender. Tu escepticismo, le dijo Aurelio, no es completamente erróneo. Es cierto que muchas historias de fantasmas son exageraciones o malentendidos. Pero el error está en creer que porque algunas cosas son falsas, todas deben serlo. La realidad, amigo mío, es tanto más extraña como más maravillosa de lo que tu filosofía puede soñar. Cuando el sol se alzó sobre las montañas lejanas, Aurelio se levantó y caminó hacia su caballo negro. Pero antes de partir, se volvió hacia Salinas una última vez. Ahora tienes una decisión que tomar, le dijo. Puedes publicar tu libro desmintiendo mi existencia, basándote en argumentos que ya sabes que son falsos. O puedes tener el valor de admitir que el universo es más vasto y misterioso de lo que creías. La elección es tuya, pero recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Eduardo Salinas regresó a la Ciudad de México transformado por completo. Nunca publicó el libro que había planeado escribir. En su lugar, guardó silencio sobre su experiencia durante décadas, hasta que finalmente, ya en los últimos años de su vida,
escribió un testimonio personal que solo se publicó después de su muerte. En ese testimonio admitía que había encontrado evidencias irrefutables de la existencia de fenómenos que escapaban a la comprensión de la ciencia moderna, y que el fantasma del forajido era tan real como cualquier fuerza de la naturaleza. Pero quizás el aspecto más inquietante del testimonio de Salinas era su advertencia final. El periodista escribió que durante su encuentro con Aurelio Zamora había comprendido que el fantasma no era simplemente un vengador del pasado, sino un guardián del futuro. Su misión no se limitaba a castigar las injusticias de épocas pasadas, sino vigilar que esas injusticias no se repitieran en las generaciones venideras. El fantasma del forajido, escribió Salinas en sus memorias póstumas, no es solo memoria, sino profecía. No solo castiga, sino previene. Y mientras existan hombres dispuestos a abusar de su poder para oprimir a los débiles, él seguirá cabalgando por las llanuras de México, recordándonos que la justicia verdadera no conoce límites de tiempo ni fronteras de muerte. Y efectivamente, los avistamientos del fantasma continuaron durante las décadas siguientes, adaptándose a los nuevos tiempos pero manteniendo siempre su esencia original. Durante los años 70, cuando México experimentaba un crecimiento económico desigual que beneficiaba solo a unos pocos mientras las mayorías seguían sumidas en la pobreza, aparecieron reportes de un jinete misterioso que visitaba a empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos. Se decía que el fantasma había evolucionado con los tiempos, que ya no se limitaba a las zonas rurales sino que había extendido su justicia a las ciudades. Ejecutivos de grandes corporaciones reportaban pesadillas recurrentes después de tomar decisiones que perjudicaban a sus trabajadores. Funcionarios públicos que se enriquecían con el dinero del pueblo comenzaban a experimentar fenómenos inexplicables en sus casas, voces que los llamaban por su nombre en la madrugada, apariciones de figuras espectrales que los miraban con reproche, y siempre, como una banda sonora fantasmal, el sonido de cascos de caballo resonando en los pasillos de sus mansiones. Uno de los casos más documentados de esta época moderna fue el del empresario Rodolfo Machuca, dueño de una cadena de maquiladoras en la frontera norte. Machuca había hecho su fortuna aprovechándose de trabajadores migrantes, manteniéndolos en condiciones que rayaban en la esclavitud moderna. Sus fábricas eran conocidas por los accidentes laborales, los salarios de miseria, y las jornadas de trabajo que se extendían hasta 18 horas diarias. En 1978, durante una junta de accionistas en la que Machuca anunciaba orgullosamente los márgenes de ganancia récord de sus empresas, ocurrió algo que cambió para siempre la historia de sus negocios. En medio de su presentación, cuando mostraba gráficas que demostraban cómo había logrado reducir los costos laborales a niveles nunca vistos, la temperatura del salón de juntas descendió súbitamente hasta que los cristales de las ventanas se empañaron con escarcha. Los ejecutivos presentes comenzaron a escuchar voces que parecían venir de las paredes mismas del edificio, lamentos de trabajadores que habían muerto en accidentes laborales, súplicas de madres que no podían alimentar a sus hijos con los salarios que pagaba Machuca, maldiciones pronunciadas en español y en lenguas indígenas que helaban la sangre de quienes las escuchaban. Pero lo más impresionante fue cuando apareció la figura del jinete en el mismo salón de juntas. Atravesó la pared como si fuera humo, montado en su caballo negro eterno, y se dirigió directamente hacia Machuca. El empresario trató de huir, pero todas las puertas del edificio se cerraron con un estruendo que resonó como truenos. Rodolfo Machuca, dijo Aurelio con esa voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra, has convertido el sufrimiento humano en oro, has hecho del dolor ajeno tu ganancia personal. Ha llegado la hora de que pagues el precio de tu riqueza maldita. Los otros ejecutivos presentes quedaron paralizados, atrapados entre el terror y la fascinación de presenciar una justicia que operaba según leyes que sus mentes materialistas no podían comprender. Vieron cómo Machuca envejecía años en cuestión de segundos, cómo su cabello se volvía blanco y su espalda se encorvaba bajo el peso invisible de todos los sufrimientos que había causado. Pero el fantasma no lo mató. En su lugar, le mostró visiones de cada trabajador que había explotado, de cada familia que había destruido con sus prácticas abusivas, de cada niño que había muerto de desnutrición mientras él se enriquecía con su dolor. Y cuando las visiones terminaron, Machuca había perdido para siempre la capacidad de disfrutar de su riqueza mal habida. Desde esa noche, el empresario comenzó a liquidar sistemáticamente todos sus negocios, vendiendo las maquiladoras a precios simbólicos y distribuyendo las ganancias entre los trabajadores que había explotado. Murió 5 años después, en la pobreza pero en paz consigo mismo, después de haber dedicado el resto de su vida a tratar de reparar el daño que había causado. Estos eventos marcaron el comienzo de una nueva era en la leyenda del fantasma del forajido. Ya no era solo una historia del pasado rural de México, sino una fuerza activa que operaba en el presente urbano e industrial del país.
Los medios de comunicación comenzaron a reportar estos fenómenos, aunque siempre con el escepticismo característico del periodismo moderno. Pero había algo en estos reportes que los diferenciaba de las típicas historias sensacionalistas. Los periodistas que investigaban estos casos se encontraban invariablemente con evidencias que no podían explicar racionalmente, fotografías que mostraban figuras imposibles, grabaciones de audio que captaban voces que no habían estado presentes durante las entrevistas, testimonios de múltiples testigos que coincidían en detalles que nadie había compartido previamente. Durante los años 80, cuando México atravesaba una de las crisis económicas más severas de su historia, los avistamientos del fantasma se multiplicaron exponencialmente. Era como si las condiciones de injusticia y desesperación hubieran activado fuerzas sobrenaturales que normalmente permanecían dormidas. Políticos que se enriquecían mientras el pueblo sufría comenzaron a reportar experiencias que los marcaban para toda la vida. El caso más famoso fue el del gobernador Patricio Vega, un hombre que había convertido su estado en su patrimonio personal, desviando fondos destinados a hospitales y escuelas para construir mansiones y llenar cuentas bancarias en el extranjero. Vega era conocido por su arrogancia y su desprecio hacia los más pobres, a quienes consideraba como obstáculos para el progreso económico del Estado. Una noche de diciembre de 1985, mientras Vega celebraba su cumpleaños en su residencia oficial con una fiesta que había costado más dinero que el presupuesto anual de 3 municipios rurales, recibió una visita que cambió para siempre el curso de su vida. Los invitados estaban brindando con champán francés cuando las luces de la mansión comenzaron a parpadear como velas en una corriente de aire. El sonido llegó primero, el galope de un caballo que se acercaba por el camino principal de la residencia. Pero cuando los guardias salieron a investigar, no encontraron nada. Sin embargo, el sonido continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más próximo, hasta que pareció que el caballo estaba dentro de la misma casa. Fue entonces cuando apareció Aurelio Zamora en el salón principal, emergiendo de las sombras como si las propias tinieblas le hubieran dado forma. Su presencia era tan poderosa que todos los invitados se quedaron inmóviles, incapaces de moverse o hablar, como si hubieran sido convertidos en estatuas de carne y hueso. Patricio Vega, dijo el fantasma del forajido con una voz que resonó en toda la mansión, has robado el pan de los hambrientos, has robado la medicina de los enfermos, has robado la esperanza de los desesperados. Has convertido la miseria ajena en tu lujo personal. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Vega trató de responder con la arrogancia que siempre había caracterizado sus apariciones públicas, pero descubrió que las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. Una fuerza invisible lo obligaba a enfrentar la verdad de sus actos sin las mentiras y justificaciones que había usado durante años para engañarse a sí mismo. El fantasma no necesitó castigarlo físicamente. Simplemente le mostró la realidad de su estado, los hospitales donde morían niños por falta de medicinas que él había vendido en el mercado negro, las escuelas donde los maestros enseñaban sin libros porque él había desviado el presupuesto educativo, las familias que vivían en la miseria mientras él derrochaba dinero público en lujos obscenos. Vega vio todo esto no como un observador externo, sino como si fuera cada una de sus víctimas. Sintió el dolor de la madre que perdía a su hijo por falta de atención médica, experimentó la desesperación del maestro que trataba de educar sin recursos, vivió la humillación del campesino que pedía ayuda gubernamental y era despedido con burlas. Cuando las visiones terminaron, Patricio Vega ya no era el mismo hombre. Su mente había sido transformada por la experiencia de sentir en carne propia las consecuencias de sus actos. Al día siguiente renunció a su cargo, confesó públicamente todos sus crímenes, y se entregó voluntariamente a las autoridades federales. Pasó el resto de su vida en prisión, pero quienes lo conocieron en esos últimos años decían que había encontrado una paz que jamás había tenido durante sus años de poder. Estas historias continuaron multiplicándose durante las décadas siguientes, adaptándose siempre a las nuevas formas que tomaba la injusticia en una sociedad en constante transformación. Durante los años 90, cuando México se abría al mundo globalizado, aparecieron reportes de un jinete misterioso que visitaba a empresarios que destruían comunidades tradicionales en nombre del progreso económico. En el nuevo milenio, cuando las redes sociales y la tecnología digital transformaron la manera en que la información circulaba por el país, comenzaron a aparecer videos y fotografías que supuestamente mostraban al fantasma del forajido en acción. Aunque muchos de estos documentos fueron desmentidos como falsificaciones, algunos resistieron todos los análisis técnicos, mostrando imágenes que desafiaban las leyes conocidas de la física y la óptica. Pero quizás el testimonio más impresionante de la persistencia de esta leyenda en el México contemporáneo llegó en el año 2010, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia.
Un grupo de antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió realizar un estudio exhaustivo sobre la evolución de la leyenda del fantasma del forajido, con la intención de entender cómo los mitos populares se adaptan a los cambios sociales y tecnológicos. El equipo, dirigido por la doctora Carmen Elizondo, un especialista en folclore mexicano, viajó por todo el país recopilando testimonios y analizando la manera en que la historia había evolucionado a lo largo de más de un siglo. Su objetivo era puramente académico: crear un mapa de las transformaciones culturales de México a través del prisma de una de sus leyendas más persistentes. Pero lo que encontraron superó todas sus expectativas académicas. La consistencia de los testimonios a través del tiempo y el espacio era tan notable que desafiaba todas las teorías sobre la transmisión oral de las leyendas populares. Era como si existiera una fuente común de información que permanecía constante independientemente de las variaciones regionales o temporales. La doctora Elizondo decidió concluir su investigación visitando personalmente las ruinas de la hacienda de los Mendoza, el lugar donde supuestamente había comenzado toda la leyenda. Llevó consigo un equipo de estudiantes graduados y el mejor equipo de grabación disponible, con la intención de documentar científicamente las condiciones del lugar que pudieran haber dado origen a las historias de apariciones. Lo que ocurrió durante esa visita fue documentado meticulosamente por todo el equipo de investigación, y los registros se encuentran archivados en la biblioteca de la UNAM, aunque con acceso restringido debido a su naturaleza controversial. Según los reportes oficiales, el equipo de la doctora Elizondo experimentó durante 3 noches consecutivas fenómenos que no pudieron explicar utilizando ningún marco teórico conocido. Sus instrumentos registraron fluctuaciones de temperatura, campos electromagnéticos anómalos, y grabaciones de audio que contenían voces humanas claras a pesar de que no había nadie más en kilómetros a la redonda. Pero lo más impresionante fue el encuentro directo que tuvo la doctora Elizondo con una figura que identificó inequívocamente como Aurelio Zamora. El encuentro fue grabado tanto en video como en audio, aunque las imágenes mostraban solo a la doctora hablando aparentemente sola, mientras que el audio captaba claramente una segunda voz masculina respondiendo a sus preguntas. Durante más de 2 horas, la doctora Elizondo mantuvo una conversación académica con el fantasma del forajido, discutiendo temas que iban desde la naturaleza de la justicia hasta la evolución de la sociedad mexicana. Aurelio demostró un conocimiento enciclopédico de la historia del país, citando eventos y personajes que ni siquiera un especialista como la doctora Elizondo conocía en detalle. Doctora, le dijo Aurelio durante esa conversación histórica, usted busca entender mi leyenda como si fuera un objeto de estudio, pero se olvida de que las leyendas son seres vivos que evolucionan porque responden a necesidades reales de la sociedad que las crea. Yo no soy solo una historia que se cuenta alrededor del fuego, soy una fuerza activa que opera en el mundo para mantener el equilibrio entre la justicia y la injusticia. Cuando la doctora Elizondo le preguntó directamente si él era realmente el espíritu de Aurelio Zamora o simplemente una manifestación psicológica del deseo colectivo de justicia, el fantasma se echó a reír con esa risa que había helado la sangre de tantos opresores a lo largo de los años. ¿Acaso importa la diferencia?, respondió. Si soy real o si soy solo el producto de la imaginación colectiva, el resultado es el mismo. Los malvados tiemblan cuando escuchan mi nombre, y los oprimidos encuentran esperanza en mi existencia. La realidad, doctora, no se mide solo por lo que se puede tocar con las manos o ver con los ojos. También existe en el impacto que tiene sobre las vidas de las personas. La doctora Elizondo nunca publicó oficialmente los resultados de su investigación. En su lugar, archivó todos los materiales con una nota que decía simplemente: algunos conocimientos son demasiado peligrosos para compartirse abiertamente. El fantasma del forajido debe seguir siendo una leyenda, porque las leyendas son más poderosas que los hechos cuando se trata de mantener viva la esperanza de justicia en el corazón del pueblo. Pero la historia no termina con el estudio académico de la doctora Elizondo. En los años que han seguido hasta el presente, los avistamientos del fantasma del forajido han continuado, adaptándose a los nuevos tiempos como siempre lo han hecho. En la era de Internet y las redes sociales, han aparecido videos virales que supuestamente muestran al jinete negro castigando a políticos corruptos o ejecutivos sin escrúpulos. Los escépticos descartan estos videos como efectos especiales o montajes digitales, pero aquellos que han investigado más profundamente encuentran detalles que desafían la explicación tecnológica. Hay elementos en estas grabaciones que parecen imposibles de falsificar con la tecnología disponible, detalles que sugieren que, sea lo que sea que muestran estos videos, no se trata de simple ficción digital. Y mientras México continúa luchando con problemas de corrupción, desigualdad y abuso de poder,
Las historias del fantasma del forajido siguen resonando en el imaginario popular como un recordatorio de que la justicia verdadera no puede ser destruida por aquellos que creen que el poder los coloca por encima de las consecuencias de sus actos. Porque al final, compadre, cuando se recogen todas las historias, cuando se analizan todos los testimonios, cuando se revisan todas las evidencias, queda una verdad que trasciende las discusiones sobre la realidad o la ficción. Mientras exista injusticia en estas tierras que fueron bautizadas con sangre de mártires y regadas con lágrimas de viudas, mientras haya poderosos que crean que pueden pisotear a los débiles sin consecuencias, mientras el oro siga siendo más valioso que la vida humana en los corazones de algunos hombres, el fantasma del forajido seguirá cabalgando por las llanuras de México. Y en las noches sin luna, cuando el viento susurra secretos entre los mezquites y el coyote aúlla su lamento ancestral, si aguzas el oído y abres el corazón a las verdades que la razón no puede comprender, todavía puedes escuchar el galope de un caballo negro que recorre los caminos eternos de la justicia. Puedes escuchar la voz de Aurelio Zamora recordándonos que los muertos no descansan mientras los vivos continúen cometiendo los mismos crímenes que una vez llenaron las tumbas de inocentes. Porque esta tierra tiene memoria, hermano, y las piedras guardan el eco de todos los gritos que se han alzado pidiendo justicia. Y aunque pasen los siglos, aunque cambien los gobiernos, aunque se transformen las sociedades, siempre habrá una fuerza vigilante que cabalgue en la oscuridad para recordarnos que ningún crimen queda sin castigo, que ninguna lágrima se derrama en vano, y que la justicia verdadera es tan eterna como las estrellas que brillan sobre las llanuras donde aún resuena el galope del fantasma del forajido. Así que la próxima vez que escuches cascos de caballo en una noche sin luna, cuando el aire se vuelva frío sin explicación y sientas que algo te observa desde las sombras, recuerda esta historia. Recuerda que Aurelio Zamora sigue cabalgando, que su misión no ha terminado, y que su justicia no conoce límites de tiempo ni fronteras de muerte. Y si eres de los que han vivido con las manos limpias y el corazón puro, no temas su presencia. Pero si has cometido crímenes contra los inocentes, si has abusado de tu poder para hacer sufrir a los débiles, entonces prepárate, porque tarde o temprano, en esta vida o en la otra, el fantasma del forajido vendrá a cobrarte lo que debes. Y hasta que eso suceda, hasta que la justicia perfecta reine sobre estas tierras que han visto tanto sufrimiento, el galope continuará resonando en las noches eternas de México, recordándonos que algunos fantasmas no son solo recuerdos del pasado, sino promesas del futuro. Promesas de que la verdad siempre prevalece, de que la justicia nunca muere, y de que mientras haya un alma dispuesta a luchar por los oprimidos, habrá esperanza para aquellos que no tienen más defensa que sus oraciones y más protección que su fe en que, al final de todo, los buenos siempre triunfan sobre los malvados. Esta es la historia del fantasma del forajido que aún cabalga por las llanuras. Una historia que no tiene fin porque la lucha entre el bien y el mal es eterna, porque la sed de justicia es infinita, y porque mientras existan corazones capaces de sentir compasión por el sufrimiento ajeno, siempre habrá quienes estén dispuestos a convertirse en fantasmas si es necesario para defender a los que no pueden defenderse solos. Que Dios te bendiga, hermano, y que nunca tengas que encontrarte cara a cara con Aurelio Zamora en una noche sin luna. Pero si algún día lo ves cabalgando hacia ti en su caballo negro, pregúntate si has vivido como un hombre justo o como un opresor de los débiles. Porque la respuesta a esa pregunta determinará si el encuentro será tu salvación o tu condena final.